recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricuy. Seis de la mañana con 39 minutos. ¿Cómo están, amigos oyentes del informativo Huillaricuy y Mainaya, Huaycaicuna, Panaicuna, Allimpuncha y Cachuncancunapa? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de hoy, 21 de agosto del año 2024. Estamos en el mes festivo de nuestra provincia de Cotabambas, 64 aniversario de restitución política. Un gran abrazo a todos nuestros hermanos cotabambinos, a quienes por supuesto dirigimos siempre nuestra programación habitual de Radio Surfuy, la voz de todos. Chena, Huaycaicuna, Panaicuna, ¿cómo estamos? Estamos llegando a diferentes localidades. En los 97.5 estamos en Tambobamba. Estamos saliendo también a través de Radio Guaira, precisamente allá en Coyllurqui, y en Cotabambas replican nuestra señal en Radio Poder Chasqui. Mainaya, Huaycaicuna, Panaicuna, Allimpuncha y Cachuncancunapa. Buenos días, bienvenidos a esta edición. Los saluda esta mañana William Gomán, por supuesto, acompañado de nuestro colega Gonzalo Huirce. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, William. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy que nos sintonizan a estas horas de la mañana, siendo las 6:38 de la mañana. Como todos los días, nosotros los vamos a estar acompañando hasta las 8:30, de 6:30 a 8:30, con toda la información a nivel local, regional, nacional e internacional. Y desde luego también vamos a abordar el tema deportivo que se ha visto últimamente invadido, digamos, por el mundo del espectáculo a raíz pues del caso del jugador de fútbol seleccionado nacional, o bueno, en este caso sería ex seleccionado nacional, Cristian Cueva, que está pasando un momento bastante complicado por los problemas que tiene actualmente con su aún esposa Pamela López. Esta noticia, Williams, está abarcando, lo dije ayer y lo reafirmo, está abarcando todos los medios de comunicación, ¿no? El día de ayer ya ha salido una entrevista de la esposa de Cristian Cueva, de Pamela López, en un programa de Magali TV, donde ha destapado otras cosas más, entre ellas que Cristian Cueva también habría estado pues con Melissa Club, ¿no? También habría estado con Melissa Club, así que bueno, no sé qué más nos deparará esta noticia, que como digo, es la cortina de humo precisa que necesita en estos momentos Dina Boluarte, que está siendo pues denunciada también por una corte penal internacional por las muertes de las personas en aquellas protestas. Recordemos que suman más de 50 muertos. Bueno, nosotros vamos a estar abordando todas esas noticias durante estas 2 horas de programa, así que los invitamos a quedarse aquí en el informativo Huillaricuy. Bueno, también en la cuerda floja se encuentra precisamente el ministro Santibáñez,
Bueno, abogado de Junior Izquierdo, hay un audio que sale y dice que manifiesta Santibáñez, que es el ministro actual del Interior, dice que para ser ministro del Interior le pidieron desactivar la DIVIAJ. La DIVIAJ donde estaba este señor Colchado, ¿no? Sí, pues, tiene bastante protagonismo en la captura o, bueno, en la intervención de personajes públicos, políticos, y ha sido precisamente cuestionado. Bueno, lo cierto es que Santibáñez también como ministro del Interior no puede capturar a Vladimir Cerrón, ¿no? Parece que es su protegido, ¿no? Y realmente este señor Santibáñez, también, bueno, hay un abogado, el señor José Carlos Moya Mejía, abogado del capitán de la Policía Nacional del Perú, Junior Izquierdo, ha manifestado que precisamente para ser ministro del Interior, hay un audio, le pidieron desactivar la DIVIAJ. Bueno, ahí hay seguramente influencias políticas personales de parte de altos mandos en el Ejecutivo. Bueno, y como lo mencionamos, Williams, Dina Boluarte, la presidenta de nuestro país, ha sido denunciada en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, esto debido a las muertes durante las protestas sociales. La denuncia fue interpuesta por políticos y juristas como Mirta Vázquez, Harold Forsyth, Indira Wilca, Marisol Pérez Tello, entre otros. Ellos han señalado que se han absuelto todos los requerimientos legales de dicho fuero para presentar la querella. Es así que Dina Boluarte y otros funcionarios del gobierno han sido denunciados ante esta Corte Penal Internacional, que tiene sede en La Haya y regida por el Estatuto de Roma, por las muertes ocurridas en los conflictos sociales que iniciaron en diciembre del 2022. Así lo dieron a conocer 16 políticos y juristas nacionales. Y en ese sentido, la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, a través de una red social, precisó que se presentó la denuncia contra Dina y su gobierno. Estamos decididos a perseguir justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos que se perpetraron, así lo indicó. Bueno, ahí está la situación de la mandataria de la Nación, en el marco precisamente de estas investigaciones que seguramente tendrá que asumir, tendrá que también responder por las protestas sociales que se registraron precisamente hace ya 2 años. Sí, claro, ¿no? Más o menos, y recordemos que hubieron 344 heridos y según el reporte son 49 personas fallecidas, ¿no? Entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Bueno, ahí están las consecuencias entonces de la represión, en este caso de parte del Estado peruano, pero también ahí hubo precisamente algunos denunciados también de algunos malos ciudadanos o violentistas que generaron el caos en esa oportunidad, un conflicto que va a traer consecuencias. Esto será después del mandato ya de Dina Boluarte, No, va a definitivamente. trascender esto, ¿no? Va a trascender. Muchos dicen que cuando termine el mandato de Dina Boluarte lo que va a pedir es asilo, ¿no? Político sí, en otro país, porque definitivamente lo que le espera es la cárcel. Bueno, no la va a salvar ni los Rolex. ¿Y qué es de Otárola? Se preguntan muchos. También debe estar como parte de las investigaciones. De todas maneras, ¿no? Recordemos que estaba ahí al costado de Dina Boluarte. Pero sí, lo más lógico es que intenten salir del país apenas ya pierdan algún tipo de poder político, ¿no? Bueno, y además también estas denuncias como decía, va a implicar a muchos más personajes políticos y bueno, y también algunos de esos exministros ya se están, incluso el de Castillo ya se han prácticamente o han anclado, ¿no?, su posición política y su posibilidad de postular a un cargo público en las próximas elecciones. Creo que Otárola también estaba en un partido político. Bueno, y muchos se escudan en los partidos políticos para poder no ser denunciados. Eso es lo que normalmente ocurre. 6 de la mañana con 46 minutos, estamos en el informativo Huillaricuy. Vamos con el adelanto de más información. La comunidad de Cruzpata no permitirá que la municipalidad de Abancay habilite botadero en sector de Chochopecana. Así los dirigentes han rechazado el contrato firmado a espaldas, dicen, de la población. Calificaron de traidores al alcalde de Lambrama, Ignacio Chipana Pumapillo, y al primer regidor John Arias Valderrama. Estos dirigentes de la comunidad de Cruzpata, esto en el distrito de Lambrama,
han expresado pues su rechazo a este contrato que firmó la Municipalidad Provincial de Abancay y la familia Arias Valderrama, que alquila una parte de su propiedad para habilitar en el sector de Chocopecana un botadero temporal de los residuos sólidos que se producen en la ciudad de Abancay. Andrés Centeno y Mauro Chumpizuca, dirigentes de la comunidad, emplazaron al alcalde Raúl Peña por no dar a conocer en su momento la firma de este contrato, el mismo que fue suscrito el pasado 16 de julio del presente año a espaldas de la población. Bueno, un mes después de la firma, el alcalde de Abancay, Raúl Peña, ha enviado un oficio solicitando una reunión con toda la comunidad el domingo 25 de agosto para informar sobre el contrato. Y bueno, ellos han respondido con una carta notarial donde rechazan pues esta convocatoria y desde ya le dicen que ningún camión compactador ingresará a su territorio. Bueno, es complicado también, William, que de la noche a la mañana, pues, en tu casa o en tu sector pongan un botadero ahí sin haberte hecho la consulta correspondiente, ¿no? Es más, a espaldas dice que han firmado este contrato. Es por eso la molestia, pues, del sector de Chocopecana, que no quieren que este botadero se instale en su comunidad. Bueno, el problema de la basura, ¿no? Que en muchas localidades, sin duda, genera este tipo de malestares, precisamente en Abancay también. Se está generando por el botadero. Lo mismo pasa en provincias, ¿no? De nuestra región, Apurímac. Siempre el problema de la basura es candente, es latente, y siempre a través de nuestro medio de comunicación hacemos la recomendación al público en general, porque también hay que evitar, el arrojar basura o en todo caso evitar ser consumistas, ¿no? Porque el plástico es precisamente el problema que tenemos para la gran cantidad de basura que se genera pues en nuestras arterias y en nuestras viviendas. Así que evitemos este tema en coordinación naturalmente con las municipalidades. 49, bueno, en nuestra provincia de Cotabamba se está próxima a celebrar su aniversario. También nos comentan que allá en Tambabamba están haciendo la limpieza, la refacción de algunas principales calles, están haciendo el pintado respectivo. Bueno, la municipalidad se va a vestir seguramente con un mantel largo para poder celebrar actividades necesariamente con la participación del público en general y por supuesto los diferentes distritos que también se darán cita este próximo 30 en el gran desfile institucional que lo está programando la Municipalidad Provincial de Cotabamba. Estamos de aniversario. Bueno, seguramente vamos a estar ahí también, ¿no? Sí, participando serenata, de alguna de las actividades que ha programado la provincia. Entonces, de todas maneras, Radio Surful va a estar ahí. También vamos a estar participando, tengo entendido, de la feria, ¿no? ¿Qué van a hacer? Y bueno, y dentro de las celebraciones que ya lo lanzaron también, en la serenata va a estar Más Castro y también Águilas de América entre las agrupaciones. Ya está confirmado, ¿no? Sí, Más Castro. Ya lo pusieron ya en la agenda o en este caso en el programa de festejos que tiene precisamente la provincia de Cotabamba. 6:50, vamos rápidamente ya a nuestros titulares en la presente emisión. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. 6 de la mañana con 48 minutos. Hoy es miércoles 21 de agosto del año 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Vamos a ver la frase de la semana, amigos oyentes. Atención, a menudo las dificultades preparan a una persona normal para un destino extraordinario. Reiteramos la frase de hoy. A menudo las dificultades preparan a una persona normal para un destino extraordinario. Amigos del informativo Huillaricui, vamos a recordar qué sucedió un día como hoy. Vámonos al año 1565, un día como hoy se da la fundación de la Casa de la Moneda en Lima. Bueno, también en el año de 1820, José de San Martín, al mando del Ejército Unido, se embarca en Valparaíso rumbo a Perú, contando con 6 navíos bajo bandera chilena y un ejército de 4.118 efectivos, de los cuales el 50% eran de color, negros libertos les llamaban.
Vámonos al año de 1836. En la noche, sin previa declaración de guerra, marinos chilenos a bordo del bergantín Aquiles, comandados por el capitán de fragata Pedro Angulo Novoa, tomaron control de la barca Santa Cruz, el bergantín arequipeño y la goleta peruviana. Bueno, en el año de 1838, combate de portada de guías en las cercanías de Lima, donde fueron derrotadas las fuerzas de la Confederación Perú-Boliviana por el Ejército Unido Restaurador Peruano-Chileno. Año de 1932, nace en Barranco, Lima, José Antonio del Busto Duturburu, historiador del Perú, docente y profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue nombrado cronista mayor de la primera expedición científica peruana a la Antártida en 1988. Y en el año de 1977, Juan Luis Cipriani es ordenado sacerdote en la Basílica de San Miguel de Madrid, esto en España. Posteriormente llegaría a ser cardenal arzobispo de Lima. 6 de la mañana con 51 minutos, vamos ahora sí con los titulares. Vamos con el desarrollo de los titulares en el ámbito local. Las Bambas sigue realizando el seguimiento del avance de roturación de parcelas con la implementación de maquinaria agrícola en la comunidad de Chuicuni, sector alto, con el objetivo de tener lista la tierra para el sembrío en la campaña agrícola 2024-2025. También en la comunidad de Saxahuilca, Atención Minera Las Bambas dio asistencia técnica en ganado ovino mediante la administración de vitaminas y asistencia técnica en sanidad animal para determinar el estado reproductivo de las borregas. Apertura de hoyos para la instalación de plantones se vienen dando en la comunidad de Quehuira. De igual modo, se hizo una reunión con las autoridades comunales y trabajadores del vivero sobre el área de plantación e inicio de hoyación para la forestación de este año. En el sector de Ventana de la comunidad de Pumamarca, por parte de los profesionales de Minera Las Bambas. Nos parece bien este tema de la forestación, es interesante porque desde hace muchos años atrás se está implementando programas no solamente de parte minera Las Bambas, sino también de las municipalidades, y el fruto se está dando en años posteriores. Por ejemplo, podemos apreciar por los sectores, cuando uno va hacia el sector de Aquira, hay diferentes cerros que han sido forestados y que ahora ofrecen pues un panorama distinto. 6:52, vamos al detalle de más titulares. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, en coordinación con diversas entidades de seguridad, respondió de manera inmediata y efectiva ante un incendio forestal que se desató en el barrio El Salvador, en el sector de Jaja, gracias precisamente a la intervención conjunta de seguridad ciudadana, la Policía Nacional, también la Policía Municipal, las oficinas de Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y por supuesto la Policía Nacional del Perú. Este siniestro fue controlado en un tiempo de más o menos una hora. Muy bien, trabajo conjunto. 6 de la mañana con 53 minutos y la Municipalidad Distrital de Mara, a través de la Oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, la de MUNA, viene realizando la entrega del carnet del CONADIS en el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2:30 de la tarde a 5:30 de la tarde. Esto de lunes a viernes. Recuerda que el carnet CONADIS te ofrece varios beneficios y derechos como jubilación adelantada, distintivo vehicular, tarifas preferenciales en espectáculos públicos y privados, entre otros. Vamos a los titulares en el ámbito regional. Atención, y en Apurímac, precisamente la Autoridad Nacional del Agua está capacitando a más de 500 usuarios de agua sobre tarifas y retribución económica, comprometidos con promover la transparencia y mejorar la comprensión sobre la gestión de los recursos hídricos. La Autoridad Nacional del Agua, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ha capacitado a más de 500 usuarios de la provincia de Aymaraes, Andahuaylas y Chincheros en nuestra región Apurímac. Vamos con más titulares en el ámbito regional. Y el tercer juzgado de investigación preparatoria de Apurímac dictó 9 meses de prisión preventiva contra el ciudadano Mario Gutiérrez Quispe, de 38 años, quien es investigado por incurrir en el presunto delito de homicidio culposo. El imputado conducía el camión cargado de mineral, el cual colisionó con una camioneta del gobierno regional de Apurímac, que luego se precipitó al río Pachachaca,
donde murieron 2 ingenieros y 3 personas quedaron heridas. Lamentable, ¿no? Accidentes de tránsito que se originan precisamente bastantes, en Abancay, en Andahuaylas. Hay que tener mucho cuidado y prudencia siempre a nuestros conductores. Bueno, y la Municipalidad Provincial de Abancay está llevando a cabo una importante labor de distribución de productos alimenticios a los comedores populares de los distritos de Abancay y Tamburco. Esta iniciativa corresponde a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año y forma parte del compromiso continuo de esta municipalidad con el bienestar de los ciudadanos más vulnerables. Y el gobernador regional de Apurímac, el señor Percy Godoy Medina, se reunió con el alcalde provincial de Abancay, Néstor Raúl Peña Sánchez, para la firma del convenio marco de delegación de competencias para la formulación, evaluación y ejecución de proyectos de inversión entre la Municipalidad Provincial de Abancay y el Gobierno Regional de Apurímac. Como debe ser, las autoridades tienen que conversar, tienen que sentarse precisamente para ver qué proyectos de desarrollo se pueden implementar y con los presupuestos que ahora ya tiene la región Apurímac y también, por supuesto, las municipalidades. No se trata de que fue un rival político de repente en su momento se den la espalda, sino tienen que conversar porque ahora que son gobierno tienen que trabajar en pro y en bienestar de la población. Vamos con más titulares. Atención, en Cusco también más de 100 familias apicultoras fortalecen sus capacidades en escuelas de campo. La apicultura se consolida como una de las cadenas productivas más prometedoras de esta región, ayudando en la salud y la economía de las familias. Apicultores son los de miel, ¿no? Sí, miel, abejitas. Bueno, hay diversidad de productos ahora que sacan, ¿no? Sí, abeja, miel, hidromiel, cremas también están sacando. Bueno, realmente en la Feria de San Antonio de Abancay también hubo una buena demostración de la diversidad de productos que se puede sacar de la miel de abeja. Perfecto. Y Abancay y la región Apurímac también es un lugar importante para digamos, implementar este tipo de proyectos en el tema de apicultura. 6 de la mañana con 57 minutos. Buscan a turista holandesa desaparecida en Cusco. El área de investigación de personas desaparecidas, perteneciente al Departamento de Investigación Criminal Cusco, formuló la nota de alerta por la presunta desaparición de una turista extranjera, quien viene siendo intensamente buscada en la región imperial. Bueno, está muy bien. También en la región cusqueña se dio inicio a la construcción del primer hospital materno infantil de la región. Un proyecto esperado por más de 70 años con un presupuesto superior a los 166 millones de soles. Esta obra busca salvaguardar la vida e integridad de madres, gestantes y niños, mejorando la atención en salud para la población cusqueña. Y muchos ciudadanos se cuestionan o a veces también ponen en duda la ejecución de estos proyectos, ¿no? Recordemos que el Hospital Antonio Lorena fue lanzado de esta misma manera, con un presupuesto importantísimo para la atención, el bienestar de la salud en esta región, y ya pasó más de 10 años y la construcción se está derruyendo porque precisamente se ha judicializado. Y ojalá que este primer hospital materno infantil en esta región se pueda ejecutar en el tiempo y con el presupuesto que se ha establecido. Vámonos hasta Arequipa. ¿Qué sucede en Arequipa? La Contraloría halla fisuras en muro de obra valorizada en 8 millones de soles en la UNS, en la Universidad Nacional de San Agustín. La Contraloría General alertó deficiencias en construcción y retrasos en las obras de mejoramiento de la infraestructura de la Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el cual tiene una inversión de más de 8 millones de soles. Es un muro, ¿no? De obra. Sí, es una obra de contención y bueno... 8 millones. Bueno, debe ser me imagino se refiere en general a la construcción de la Escuela Profesional de Agronomía, pero al parecer el muro... Dentro del proyecto. Sí, dentro del proyecto este muro está rajado, entonces presenta deficiencias. Es por eso que la Contraloría General pues está alertando este tipo de imperfecciones. Siempre las obras públicas generan malestar en la población. Lo decía en una información anterior. Ya la gente o la población en general dice mejor que no lo haga, porque así está mejor, porque después estas obras se quedan paralizadas, entra en un proceso judicial, en fin, y después tenemos serios problemas con la ejecución de estos proyectos. Más titulares. Dirigentes del SUTEF Arequipa viajarán a Tacna para sumarse a la huelga por incremento salarial.
Los 3 dirigentes sindicalizados del SUTEF Arequipa, Hammer Villena, Jorge Rivera y Pedro Arana, participarán de la huelga de hambre contra el gobierno nacional y para ello viajarán hasta Tacna. El SUTEF está en protesta, ¿no? Están en protesta Por actualmente. temas salariales, precisamente. Bueno, ahí está la situación del SUTEF en Arequipa, ¿no? Que se están sumando a una huelga de hambre. Vámonos hasta Puno. Una mujer resultó con quemaduras tras la explosión de un balón de gas en Juliaca. Cuidado, ¿eh? Una fuerte explosión causó pánico en un inmueble ubicado en la esquina del Jirón Piérola y Apurímac de Juliaca. Una mujer de 60 años de edad, aproximadamente. Ella resultó con quemaduras, por lo que fue trasladada al Hospital de Salud. Bueno, mucho cuidado, en nuestra provincia, en nuestra región también. Cuidado con lugares, estar manipulando, ¿no? Sí, pues, no, y también hay lugares, digamos, clandestinos de la venta y comercialización precisamente de balones de gas, sin ningún cuidado, porque esto tiene también su orden, su distribución adecuada, ¿no? Y esto incluso está regulado por la municipalidad o por las entidades correspondientes. Pero la informalidad siempre campea, pues, ¿no? La informalidad está siempre a la vuelta de la esquina. En este caso también en Puno se registró precisamente una explosión de un balón de gas. Bueno, y en Patás, la Policía Nacional del Perú ha capturado a 37 integrantes de una organización criminal dedicada a la minería ilegal. En operativo se incautó maquinaria y bienes valorizados en cerca de 8 millones a los topos del oro de Patás. Vamos con más noticias en el ámbito regional. La comunidad de Cruzpata no va a permitir que la municipalidad de Abancay habilite botadero en sector de Chochopecana. Dirigentes rechazan contrato firmado a espaldas de la población, calificaron de traidores al alcalde de Lambrama, Ignacio Chipana Pumapilio, y al primer regidor, John Arias Valderrama. Bueno, también los accidentes de tránsito están muy intensos en nuestra región Apurímac, principalmente en Abancay. Le han llamado Puente Maldito de Chontay porque está cobrando otra víctima tras hacer un despiste de una camioneta hacia el río Pachachaca. Muchas unidades vehiculares corren a excesiva velocidad y realmente eso es lo que está ocurriendo, por eso los accidentes de tránsito. Hace poco estuviste por Abancay, Gonzalo, y realmente los autos, los que transportan, digamos, esas minivanes, se exceden en velocidad, ¿eh? Van muy rápido. Por querer pasar, digamos, los camiones o trailers que transitan por esta vía nacional, aceleran naturalmente y las condiciones no se dan como para poder precisamente conducir en esta vía, porque hay mucha curva y ahí se originan pues los choques, las víctimas, y en este caso allá en Pachachaca el despiste de una camioneta. Vamos con más titulares. Exfuncionario y exproveedor del municipio de Cocharcas son sentenciados por colusión. Reconocieron delito mediante conclusión anticipada de juicio. Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Andahuaylas logró 4 años de cárcel para cada uno. Y esto es poco, ¿eh? Así que atentos a todos los funcionarios de las diferentes municipalidades con estar haciendo cosas indebidas. Tarde o temprano la justicia llega, ¿eh? Tarde o temprano. Entraron de acuerdo, ¿no? Tanto el exfuncionario como también el proveedor, porque hay muchos proveedores también en las municipalidades que apoyan campañas, que financian algunos eventos y por supuesto después pasan factura, pues, ¿no? A las autoridades le dicen, yo te apoyé, ¿cómo es? Entonces ahí empieza el tema de corrupción. Mucho cuidado en las municipalidades. En el ámbito nacional, atención, están presentando otra denuncia contra mandataria ante la Corte Penal Internacional por muertes en protestas. La primera acusación contra Dina Boluarte fue anunciada en junio del presente año por la Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos APRODE. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Seguimos con los titulares en el ámbito nacional. Presentan moción de interpelación contra ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero. El documento firmado por congresistas de diferentes bancadas plantea que el titular del Midagri responda ante el Pleno por sus declaraciones sobre la inseguridad alimentaria en el país, tras señalar que en el Perú no se pasa hambre. Bueno, y sí se pasa hambre, pues, ¿no? Bueno, desafortunadas las declaraciones también del ministro, ¿eh? Bueno, en realidad es poca, digamos, capacidad en los ministerios. Ahí tenemos el ministerio, por ejemplo, de Agricultura y Riego, tiene ingentes cantidades de presupuestos para poder
llegar hasta las diferentes regiones y localidades donde hay agro, pero lamentablemente más están en temas políticos. Óscar Ugarte renunció a la dirección general de la Escuela Nacional del Ministerio de Salud en desacuerdo en el caso Serums. El exministro de Salud, Óscar Ugarte, decidió presentar a través de una carta su dimisión revocable, o irrevocable en este caso, al cargo de director general de la Escuela Nacional del MINSA, y consideró que el proceso de evaluación de Serums genera desconcierto en el sector. Y el titular del Ministerio de Educación, Morgan Cuero, se pronunció sobre la denuncia de agresión física y psicológica de Pamela López contra su aún esposo. Estamos hablando del futbolista Cristian Cueva, y expresó su condena pública por lo ocurrido y dijo: condenamos de manera muy clara cualquier tipo de agresión contra las mujeres, y más si se da en un contexto de convivencia, de relación de pareja. Así lo declaró a la prensa. Bueno, esto el ministro de Educación, ¿no? Sí. Bueno, ¿tanto repercute el caso Cueva? Pero tratan de alguna manera alzar pues su imagen, ¿no? Ya que está un poco dañada, se cuelgan de cualquier tema polémico y saben que este tema de la agresión contra la mujer, la violencia de género, pues es un tema muy delicado donde la gente va a estar apoyando, entonces se sube al barco y al bote y rechaza categóricamente. Bueno, cuando el Ministerio de Educación tiene pues muchas acciones que tiene que desarrollar. ¿Cómo va el tema de las instituciones educativas en refacción y mantenimiento? Muchos niños jóvenes están haciendo sus clases en condiciones realmente deplorables en el interior del país. Ahora se viene una huelga de parte del SUTE. ¿Cómo se está abordando ese aspecto, señor Morgan Quero? ¿Por qué tendría que estar pronunciándose sobre el tema del caso Cristian Cueva? ¿Qué tiene que ver con el presidente? Bueno, en realidad, como dice Gonzalo, buscan pues no protagonismo con temas ajenos para poder alzar pues su imagen, ¿no? Y no, sobre todo también hacer de esto una cortina de humo, ¿no? Cuando no tienen realmente mucha acción o mucho trabajo en sus ministerios. Bueno. Vamos al ámbito internacional, amigos oyentes, y Nicolás Maduro, bueno, asegura que es defensor de la Carta de la ONU, ¿no? Pero ataca informe que valida actas de oposición. Nicolás Maduro y su gobierno aseguran que informe de la Comisión de Expertos Electorales de la ONU difunde una serie de mentiras, luego de que descubriera cartas originales sobre precisamente estas actas de oposición. Y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos revelan que Irán intentó hackear campañas de Trump y Harris. Funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos señalaron a Irán como responsable del hackeo a las campañas presidenciales de Donald Trump y Kamala Harris. Bueno, ahí está. Se vienen las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Próximamente. Están en plena campaña. Pero allá es distinto, pues, ¿no? Porque hacen unas primarias, luego se van ya a las elecciones generales y solamente hay 2 candidatos, ¿no? Sí. Eso es lo bueno. En cambio, en Perú, ¿cuántos candidatos vamos a tener? Más de 25, ¿no? Al parecer van a ser más de 25. Todos quieren ese gobierno. Está incluida ahí Humala, está incluido Philip Butters. Martín Vizcarra también. La hija de Alan García. Ah, sí, Carla García. Carla García. Bueno. Va por el APRA. Sí, me imagino, ¿no? Sí. Vamos a ver. También entre otros personajillos. Chibolín. Dijo, pues no, yo voy a ser presidente del 2021, dijo, ¿no? Sí, así está predestinado. Se hizo leer el tarot. Pero no, pues no resulta con Chibolín. Bueno. Y también Carlos Álvarez. ¿Verdad? ¿No? Un circo parece esto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos con más titulares en el ámbito internacional. Muere María Branjas, la persona más longeva del mundo, a los 117 años. Bueno, se excedió en edad, muchos dicen, pero 117 años, bien, ¿ah? La española era la 8ª persona más anciana de la historia. Su familia expresó sus últimas palabras a través de las redes sociales. Hace 5 años le hicieron un informe a esta señora y estaba lúcida, o sea, parecía una anciana de 80 años, 70 años, ¿no? Bien parada la señora. Vamos a ver si es que llegamos siquiera a los 80. Ahora, con la alimentación que tenemos, con el ritmo de vida que tenemos en nuestra sociedad y nosotros, ya difícil. No, el tiempo de vida se acorta. Y tiroteo en Bosnia, un hombre mató a 3 personas en una escuela secundaria. El atacante irrumpió en el centro educativo y asesinó a tiros a 3 empleados
tras lo cual intentó suicidarse. Las víctimas son el director de la escuela, una secretaria y una profesora. Bueno, esto normalmente pasa en Estados Unidos. Más de 200 vuelos fueron retrasados y otros 36 cancelados en el nuevo aeropuerto de Chitose, esto en Hokkaido, norte de Japón, luego de que desapareciera unas tijeras en una de las tiendas cercanas a las puertas de embarque, lo que provocó la suspensión por 2 horas de los controles de seguridad. ¿Dónde están las tijeras? Dijeron, posiblemente en un vuelo. Vamos con más noticias en el ámbito internacional. Un cocodrilo mató a una mujer que se bañaba en un río en Indonesia. La víctima nadaba en un río en la aldea de Wali, al este de Indonesia, cuando fue atacada por un enorme cocodrilo. Este la mató mientras se bañaba en el río de Indonesia, así lo informaron pobladores locales y la policía, los cuales mataron al animal y recuperaron partes del cuerpo de la mujer. Qué pena, realmente. Vamos a la información deportiva. Bueno, ¿espectáculos o deportes? Justo lo comentábamos ayer con Javier, esto ya se ha vuelto pues el espectáculo, ¿no? Disculpas a los amantes del deporte, pero inevitablemente todas las portadas de los diarios deportivos, todos los canales de deporte hablan de lo mismo, Cristian Cueva. Cristian Cueva, que bueno, yo me saqué una fotito unas horas antes de este tema, ¿no? Yo no sabía realmente. Publiqué en mis redes y después se vinieron los mensajes lapidarios. Bueno, hablando de Cristian Cueva, también ha sido separado definitivamente del cuadro del Cienciano del Cusco, con quien había firmado un día antes ya un contrato. Ya estuvo entrenando, iba a ser de la partida ante la Alianza Lima, manifestó su entrenador. Pero horas antes de este encuentro, después del polémico caso precisamente con su esposa Pamela, fue separado definitivamente y rompieron prácticamente el contrato con este jugador polémico, este jugador que en otras canchas sí está ahí, mejor, sin lesiones, y ahora pues tendrá que afrontar un proceso seguramente judicial, y lo peor, sin trabajo. Vamos, la situación, como lo digo, está bien complicada, incluso podría ir preso. El Aladino Cueva por estos temas de agresión, y más que es un tema pues bastante polémico. La violencia de género hoy día es un tema muy delicado, ¿no? Delicado. Y esto ha agarrado vuelo, hasta es noticia nacional. Sí. Hasta los ministros se están pronunciando con respecto a Cristian Cueva. Bueno, vamos con más noticias. Aquí la producción no nos ha colocado. Yo voy a levantar la mano y decir, pero Universitario de Deportes ayer empató 1-1 contra el Cusco Fútbol Club allá en la ciudad imperial. A mi parecer, un buen resultado, William. Bueno, ¿no? Sí, pues, para el Cusco no. Y ojo que estaba ganando la UA. Aquí muchos entendidos de fútbol decían que después de muchos años hemos visto a un equipo ratonear. ¿Cuántos toques ha hecho el Cienciano? Como 400 toques, Cusco, creo, 400 pases al parecer. Y no entraba el gol, pero bueno, polémico también el gol que le anularon al Cusco FC, cuando Tevez anotó la diferencia, en este caso el 2-1. El pelao. ¿Qué pasó? ¿Qué el chimpú? El pasador, me parece. El piecito, al parecer, estaba adelantado y eso hizo que, bueno... Increíblemente en ese momento se fue la señal de nuestro televisor. No sé qué pasó, parece que ahí hubo un arreglo. Inteligencia artificial, dicen, porque le pueden sacar el pie. Pero... Bueno. No, 1-1 quedaron, 1-1, pues, ¿no? Buen partido. Con gol de Portocarrero. Un gol del Portocarrero, del ecuatoriano Portocarrero de la U, y el gol de Cusco lo marcó el pelao, ¿no? El pelao Tevez. Que entró ahí a causar problemas. Y hizo el segundo gol, ¿ah? Lo que pasa es que ya, pues bueno, un dedo, ¿no? Fuera de juego, ¿no? Ya no es partido, ya bueno. Pero ahí está el VAR. Hablando también de resultados, el Alianza Lima goleó al Cienciano del Cusco 3-0. Bueno, dicen que muchos el tema Cueva ha repercutido en este resultado, pero lo cierto es que el Cienciano no ofreció buen espectáculo, fue goleado por el Alianza Lima, ni su nuevo técnico le salva al Cienciano del Cusco. Parece que es un tema de jugadores más que dirección técnica. Y ahora está puntero Alianza Lima, sí, ¿no? puntero en el clausura, ¿no? Único puntero en el torneo clausura. Vamos a ver si se logra mantener ahí. Vamos a estar muy atentos. Otra de las noticias, William, que la gente está celebrando, y sobre todo los amantes del vóley. Se está jugando el Mundial de Vóley Sub-17 en nuestro país, y las chicas el día de ayer vencieron 3-2 a Argentina y jugarán los cuartos del Mundial de Vóley Sub-17. Ha sido un encuentro bastante apretado,
y ahora gracias a este triunfo van a jugar los cuartos de final. Su rival, ¿sabes quién va a ser? Japón. Japón que derrotó 3-0 en la otra llave de octavos de final. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que este equipo de la Sub-17 tiene entre sus filas a una cusqueña o dos cusqueñas. También hay una chica que viene desde Iquitos. Bueno, han integrado bien esta selección, ojalá que alcancen un podio o los lugares precisamente de campeonato. Primero ganaron a Canadá, luego a República Dominicana y ayer precisamente vencieron también a Argentina, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con el partido ante Japón. Este partido se juega el día de mañana, ¿no? Sí. Perfecto, como para poder apreciarlo. 7:17. Bueno, otra de las medidas, yo lo leí en la mañana, y Pablo Guerrero pues ya quiere desvincularse totalmente de la César Vallejo, ¿no? Y bueno, el delantero de la selección peruana, ojo, escucha bien, se desvinculó ya oficialmente de la Universidad César Vallejo luego de que la Cámara de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol resolviera disolver su contrato. Así que Paolo Guerrero es jugador libre. O sea, puede irse a cualquier equipo. Puede irse a cualquier equipo y lo que sucede es que Alianza al parecer le hubiera estado coqueteando ahí como le coqueteaba a Cristian Cueva a Melissa Club. Algo así estaba Paolo Guerrero y solamente el pase se cierra, o sea, se pueden realizar los pases hasta el 31 de agosto. Bueno. Solo hasta el 31 de pues, agosto, hay 10 días en Perú. En Perú, no, sí. Entonces, tiene que apurarse, Paolo. Todo apuntaría, de verdad, que va a ir a Alianza. ¿No? Sí. Y ahí se retira el fútbol. Y ahí se tiene que retirar ya, que no sea conchudo tampoco, pues, ¿no? Ahí queda Paolo Guerrero. Ya vete. ¿Y ya. cuántito le habrá costado, no? Romper, digamos, este contrato con la Vallejo, ¿no? Sí, bueno, él ha presentado, ¿no? Como no sé si llamarlo una denuncia, algo así, ante esta Cámara de Disputas de la Federación Peruana y bueno, al parecer le han dado la razón, bueno. Pero bueno, de parte de la César Vallejo también debe haber seguramente abogados que están viendo el tema económico, ¿no? Porque el contrato fue millonario con Paolo Guerrero, que ahora es jugador libre. Un jugador libre y tiene hasta el 31 de este mes para poder realizar su pase a otro equipo, ¿no? Bueno, ahí está la situación de los exjugadores que pronto, bueno, hablando de selecciones rapidito, también ya se viene el partido ante Colombia y Ecuador por las clasificatorias. La selección peruana tendrá que retomar seguramente los entrenamientos. Es más, esta semana ya se va a lanzar los convocados. La lista de convocados. ¿no? Sí, los convocados. Argentina ya lanzó su lista de convocados. Sí. No está Messi, no está Di María. Ya son históricos. Pues, sí. Bueno, tienen que alternar, pero Argentina tiene pues jugadores como para poder afrontar una clasificatoria. 7:18, amigos oyentes, vamos con una pequeña pausa, estamos volviendo ya con el detalle y por supuesto el desarrollo de nuestras informaciones. Radio Sur, pues, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10,000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no? Por redes sociales, por la transmisión de Radio Sur. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans en la provincia de Cotabambas. Y más cuesta, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya jugaño, pasto, pues lo paron checa, mana, retuñamos como debe ser ya, hasta ocupamos ahí cura ponena, y chunta gamanaspa, mana como antes nacho, retuñamos ya, millar, que va a decir. Pero mana chicheta, la estaba haciendo ni mira con pinche cana, y más mi cana ni espallato, no hay con hasta ahí un poco de loca.
caminakuyku pacham imapaqta kan hapishan fosforote paypa wawan chay ishuchata kanayqa imapaqmi kanari nispallapi ninakuyku anchayta riki controlanakuyqa anchayta riki sunqunchikman chay hatun charinman riki llakikuy. Sapanka comunidad valikuyman autoridadeskunata seguramente sapan comunidadeskunata kan autoridadeskunata chay amigunchikuna huk sanción nisqata ciudadachi chay pikunacha rupachishan pikunacha kanashan chayta wayqay porque kay kanayqa nicho daño riki llaqtanchispa sapanka llaqtanchispa. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales, distritales, ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. Iván Cruz de acá del sitio de Akira sobre el sismo. Acá en nuestras Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado el otro día, habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito nos hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Picarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malorarapunco, carretera, que hay persona con churarín como multata. Respeto canampa, porque manata marín chayariki, chaynata monas cango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
Usted está siendo informado a través de Huillaricui. 7 de la mañana con 25 minutos. Estamos de retorno en el informativo Huillaricui. Amigos oyentes, un gran saludo para nuestros amigos que nos sintonizan allá en Tambobamba en los 97.5 de la FM a través de nuestra señal habitual en los 810. También estamos llegando a diferentes localidades y por supuesto en los 102.7 de la FM. Y en las redes sociales también nos pueden encontrar como Radio Surfui en la plataforma de Facebook y por supuesto poder sintonizarnos y ser parte de la programación de nuestra emisora. 7 con 26 minutos, amigos oyentes. Vamos rápidamente al detalle y al desarrollo de nuestras informaciones y es importante destacar las acciones que vienen implementándose precisamente con las municipalidades de cara ya a lo que va a significar este aniversario, 64 aniversario de restitución política de nuestra provincia de Cotabambas, y para ello se viene ya implementando diversas actividades de acuerdo al programa de festejos que nos han alcanzado. 7 de la mañana ya con 26 minutos, vamos al detalle de más notas, amigos oyentes, y en Apurímac, precisamente la Autoridad Nacional del Agua ha capacitado a más de 500 usuarios sobre tarifas y retribución económica comprometidos con promover la transparencia y mejorar las competencias sobre la gestión de los recursos hídricos. La Autoridad Nacional del Agua, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ha capacitado a más de 500 usuarios de las provincias de Aymaraes, Andahuaylas y Chincheros en el departamento de Apurímac. Durante 3 días se difundió información precisa sobre importantes dispositivos legales. Uno de ellos fue el Decreto Supremo 013-2023 de Midagri, que regula los aportes económicos para la gestión del recurso hídrico, también bajo la supervisión del ANA. Además, se abordaron aspectos de saneamiento enmarcados en el Decreto Legislativo 1620, cuya aplicación está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 7:28. Bueno, vamos a hablar también, Williams, de un problema que está afectando muchísimo a nuestra provincia, este incendio forestal que desde la semana pasada ya estuvo afectando varias zonas, varias comunidades en nuestra provincia. Para ello vamos a conversar con Daniel Ventura desde la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Cotabambas para que nos pueda informar y nos dé quizá un reporte actualizado de cómo viene la situación sobre este incendio forestal. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Buenos días, muchísimas gracias por el enlace a Radio Surfui. Claro que sí, en esta hora de la mañana también estuvimos saliendo a través de esos medios de comunicación, haciendo el reporte para todos los hermanos a nivel nacional, igualmente gracias. Bueno, sí, hacemos este reporte, ya actualizado a todos los hermanos de la provincia de Cotabambas. ¿Dónde está? Ha viajado. Sí, y justamente, ¿no? El día de ayer, en horas de la mañana, nosotros, de parte de la Municipalidad de Cotabambas, con parte de la Seguridad Ciudadana, también igualmente acompañados por los hermanos representantes desde la región de Apurímac, INDECI, Defensa Civil. Estuvimos presentes ahí en la comunidad de Añalqui con los hermanos comuneros, y el día de ayer, en horas de la mañana, ¿no? Estaba controlado todo, haciendo la verificación, el reporte de los hermanos de INDECI, Defensa Civil y Gobierno Regional. También la provincia de Cotabambas, hermanos de Defensa Civil y Charaguacho en la mañana. En horas de la tarde, ¿no? A las 2 de la tarde, 2:30, a 5 de la tarde, el fuego se alzó, pues, nuevamente. Este incendio continuó nuevamente y arrasando y amenazando, pues, hasta casi llegar a la comunidad. La desesperación de los hermanos, de las señoras, fue una preocupación muy fuerte porque el fuego venía a una intensidad de una altura de unos 2 a 3 metros de altura, y el miedo, todo ello, se combatió, pues, en parte alta, ya casi cerca de la comunidad, se pudo apagar el fuego. No llegó, gracias a Dios, a la comunidad de Añalqui, solo quedó, nos comunicaban, a unos 10 metros o 15 metros parte baja, pero
por la parte, las faldas de la comunidad, hasta estas horas de la mañana continuaba el incendio, y lo que más se trata es de que no llegue a la parte de los frutales de esta comunidad, que es bastantes hectáreas frutales que ya producen los hermanos de la comunidad de Añarqui. Y no solo eso, también si pasa esos frutales, estaría pasando a otro, pues ya a un sector que se llama Falacocha, pasando el río a otro sector, ahí sí estaría arrasando con todo Falacocha, pasando al sector de Patapata y posiblemente también combatiendo o llegando hasta la comunidad de Huaji, Cochapata, y eso es lo que no se quiere. El día de hoy, en horas de la mañana, bueno, ayer anoche se organizaron las comunidades cercanas también, ya los mineros artesanales, los hermanos del Centro Polar de Cochapata, de aquí del distrito de Cotabambas, y en horas de la mañana se partió camiones, partió autos, partieron combis hacia esta comunidad de Añarqui para poder combatir. Estamos acompañados con los bomberos del distrito de Chalbahuacho, de nuestros hermanos de Defensa Civil de la provincia de Cotabambas, Tamobamba, el ingeniero Yuri Ortiz de Ceballos Sanabria, y varios hermanos de Defensa Civil, también de aquí de la Municipalidad de Cotabambas, nuestra autoridad también, igualmente el señor alcalde distrital de aquí de Cotabambas, los señores regidores y demás autoridades. Y a lo mucho, y lo que recalcamos es que tenemos especialistas especializados, pues, poder apagar y sofocar los incendios desde la región de Apurima, que están monitoreando a través de las radios el informe correspondiente y manejar, enseñar a los hermanos para no tener pérdidas humanas. Los hermanos, a veces por la desesperación, por querer proteger los frutales, sus animales, porque ya hemos visto, ese incendio en horas de la tarde venía con todo, arrasaba con todo, había justamente algunas casitas, había el reservorio de su agua potable, bueno, por todo barrio. Gracias a Dios, los hermanos, cuando fuimos en horas de la mañana, hicieron escapar sus animales, sus ganados vacunos, a parte más alta, más arriba, ¿no? Porque si hace tuvo pérdidas de animales, ya hemos tenido un reporte de 6, 7 animales que se están encontrándose. No son animales, hemos visto también y hemos compartido las imágenes a través también de los medios de comunicación. Tenemos animales silvestres, el venado, hay venaditos, hay animales como los zorros que están ahí calcinados, quemados, alcanzados por el fuego. Se sabe, se tiene el conocimiento que ya el fuego inició en la comunidad de Chauper, se tiene a los responsables, seguramente ya la comunidad estará haciéndose presente después de poder sofocar este incendio, porque es incontrolable, no solo en la comunidad de Añarqui, también en Chauper se apaga, se prende, se apaga, pero el fuego devastador más es por la comunidad de Añarqui, parte baja, y a veces también nuevamente reactivándose en la parte alta y amenazando hacia el ingreso a la comunidad de Añarqui. Es lamentable lo que hemos perdido en estos días en otras comunidades. Se ha calculado hasta el día de ayer unas 7.000 a 8.000 hectáreas, pero ahora ya será algo de 15 a 20 hectáreas que viene arrasando este incendio forestal en Cotabambas. Es lamentable, parte alta de todo el pajonal y parte baja igualmente, todos los arrasando con todas las viviendas, y es lamentable, como hemos dicho siempre, los hermanos, a los adultos mayores, que es su único ingreso, sus ganados, todo ello, viendo sus ganados poder ahí morir quemados, es a veces muy penoso y lamentable estos sucesos que está ocurriendo en nuestro distrito de Cotabambas. Estamos ya en 7 días, ya son 7 días este incendio que está incontrolable en nuestro distrito de Cotabambas. Los hermanos a veces de la comunidad de Añarqui dicen, ya no podemos, ¿no? A través de los grupos de nuestro distrito de Cotabambas, en WhatsApp, nos dicen, ya no podemos, por favor, apóyenos, no podemos, porque bajar hasta el río es unas 3 horas hasta el río, regresar, otra vuelta a bajar, pues a veces ellos bajan, apagan, regresan a tomar su refrigerio, todo ello, el fuego nuevamente se reactiva, nuevamente bajar, subir, a veces el cansancio ya no da para más, pero el día de hoy se ha organizado, los hermanos cotabaminos se han organizado, las comunidades
desde los centros poblados, Colca, Cotabambas, Cochapata y demás comunidades cercanas para poder ir hasta esta comunidad y apagar, terminar con este incendio, porque ya es muchos días y viene arrasando con todo, como he mencionado. Sin duda, Daniel, nos preocupa la información que nos proporcionas desde allá de Cotabambas, nuestra solidaridad como medio de comunicación también con nuestros hermanos de esta localidad, porque realmente este incendio a través de las redes sociales lo hemos podido apreciar, es dantesco y está afectando sin duda a muchas familias. Entiendo que todavía continúa el fuego, ¿no? Es lamentable lo que está ocurriendo, sobre todo esto se aviva, Daniel, Gonzalo, en horas de la tarde, ¿no? Y lo que nos alcanza la información, Daniel, seguramente está llegando a las autoridades regionales también. Ojalá podamos hacer algo por nuestro distrito de Cotabambas, porque realmente este incendio está generando mucho malestar y mucho dolor en las familias. Daniel, seguramente a través de la municipalidad se están haciendo las gestiones también para poder sofocar, para poder contribuir, ayudar, llamar a otras instancias también para poder de esta forma controlar este incendio que realmente está muy fuerte en esta localidad. Sí, justamente como hemos mencionado, hemos seguido los protocolos de convocatoria. Primeramente se ha hecho la convocatoria a nivel provincial, a Defensa Civil, que sigue hasta ahorita, Defensa Civil de la provincia de Cotabambas, Defensa Civil del provincial no ha podido de repente combatir este incendio, y luego se ha hecho la convocatoria a nivel regional. Tenemos a CERFOR, tenemos al INDECI, tenemos a Defensa Civil regional y a otros, ¿no? Pues representantes del gobierno regional que se ha venido pues aquí a Cotabambas a dar estas capacitaciones, a poder sofocar este incendio en el lugar de los hechos. Justamente en esta hora de la mañana se ha llevado también los víveres, se llevó el agua, los rehidratantes y mascarillas y otros para poder combatir este fuego, porque ya es bastantes días, como le he mencionado, y está barriendo con todo, y prácticamente los más afectados son nuestros hermanos de estas comunidades. Desde la Municipalidad de Cotabambas, igualmente también, ya con las medidas, con lo que se ha visto en este incendio, para poder también tratar de apoyar a los hermanos ganaderos, se está también gestionándose el heno, el afrecho y otros también estos alimentos para sus ganados vacunos, porque es la preocupación también de los hermanos, que cuando el día de ayer, antes de ayer, estuvimos en esta comunidad en las reuniones, después de poder apagar un poco en horas de la noche, las reuniones siempre, las coordinaciones se hace, y el pedido es siempre el afrecho, el heno y otros alimentos para sus ganados, porque no hay, o sea, prácticamente quedó totalmente quemado estas comunidades, solo quedó como un lunar la comunidad, las casas, los hogares, parte alta, parte baja, está arrasando el fuego y no se quiere que llegue a las viviendas de estas comunidades. Como hemos mencionado, también los niños, los adultos mayores han sido evacuados a una casa Tambo, que es en la comunidad de Tamburo. Ahí están los niños también viviendo, tratando de protegerlos, porque es la preocupación de las mamitas, de las señoras de esta comunidad. Muchas gracias por el reporte que nos alcanzas desde Cotabambas. Reiteramos nuestra solidaridad con ustedes, también un llamado a través de nuestro medio a las autoridades provinciales. En este caso hay que brindar el apoyo respectivo a nuestros hermanos del distrito de Cotabambas, que la están pasando muy mal con este incendio forestal que lamentablemente está arrasando muchas hectáreas de terreno y también amenazando incluso a la población. Daniel, estaremos en contacto, por supuesto, y ojalá tengamos noticias positivas ya mañana. Ojalá se pueda sofocar este incendio que realmente está generando mucho dolor en esta localidad. Sí, muchísimas gracias. Perfecto, estuvo con nosotros Daniel Ventura desde la Municipalidad Distrital de Cotabambas, alcanzándonos precisamente información relacionada a este incendio que se ha vuelto incontrolable, Gonzalo. Sí, y lamentable también, lamentable porque felizmente Williams no ha cobrado vidas humanas, pero ya hay vidas silvestres, ¿no? Hay animalitos que lamentablemente no han podido escapar del fuego, del incendio, y han muerto. Y también, como mencionaba, hay muchas hectáreas afectadas. La impotencia, ¿no? De hecho, creo que por la zona también está muy difícil de controlar este incendio. Y esto también me hace reflexionar, William, porque
cómo se ocasiona este incendio forestal, pues, ¿no? Muchas veces, y lo decimos, la mayoría de casos, es producto de factor humano, ¿no? Sí, pues. Son aquellas personas que realizan estas famosas quemas en diferentes sectores y muchas veces pues se les escapa de las manos y ocasionan incendios de estas magnitudes que tarde o temprano pues lamentamos, ¿no? Mira el impacto ambiental también que va o que ya está ocasionando este incendio forestal en nuestra provincia de Cochabamba. Hace una semana atrás hablábamos justo de este tema y decíamos, oye, este año no hay mucho incendio, mucho ¿no? incendio, ¿no? Felizmente hay conciencia de parte de los ciudadanos, bueno, en fin, pero bueno, imagínense, no pasó poco tiempo y miren lo que está pasando en el distrito de Cochabamba. Mucha atención y cuidado, por supuesto. Estos temas también hay que trabajar en campañas de sensibilización previas a lo que significa también la quema que normalmente hacen a veces nuestros hermanos del campo en el roce, ¿no? Para poder ampliar o limpiar sus terrenitos para poder hacer el cultivo, pero en muchas ocasiones escapa pues el fuego y esto es lo que se está originando. 7:40, estamos en el informativo Huillaricuy. ¿Tenemos contacto telefónico? Tenemos contacto telefónico, Williams. Vamos a conversar, siendo las 7:41 ya de la mañana, con la psicóloga Janet Cáceres. Vamos a estar hablando un poquito, Williams, sobre las responsabilidades domésticas, pues, ¿no? Perfecto. Que hoy en día ya ha cambiado bastante. Antiguamente, los abuelos quizá, las responsabilidades domésticas, digamos, estaban asignadas única y exclusivamente a la mujer. Sí. Hoy en día ya yo plancho, lavo, cocino, todo. ¿Ah? Así que ejemplo, vamos a conversar con la psicóloga Janet Cáceres. ¿Cómo estás, Janet? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y están ya compartiendo labores domésticas. Muy bien, felicitaciones. Sabemos que las cosas han cambiado desde la época de nuestros abuelos, nuestros padres, pero ahora tenemos otra visión de las realidades domésticas en la actualidad. Veámoslo desde el punto psicológico, cómo esto ayuda a una convivencia sana y duradera. Es un grato honor para mí estar con ustedes en la dosis de salud mental. Yo quisiera mencionarles tantos factores que influyen también a tener un bienestar emocional, a manejar las dinámicas de poder, a manejar la satisfacción en las relaciones y la identidad de género. Uno de estos factores que nos ayuda a la distribución de labores domésticas es la equidad y el bienestar emocional. Por ejemplo, tiene un impacto psicológico en nuestro bienestar de la manera en que se reparten las cosas de maneras justas. Las personas tienden a experimentar mayor satisfacción en una relación cuando las cosas son justas. Reduce el estrés, nos ayuda también a nuestra salud mental y si no fuera el caso, esto nos generaría conflictos, agotamientos y también nos generaría un resentimiento por notar una desigualdad dentro del hogar. Roles también de género y socialización, como son las atribuciones a lo que es masculino, lo que es femenino, tus roles masculinos y femeninos, también hay que hacerlo de manera equilibrada. Al no tener una manera equilibrada, también afecta la autoestima, el autoconcepto de las personas, en especialmente, si nos vamos a ir un poco a género, a las mujeres, en el sentido de que se sienten sobrecargadas, no les están valorando, subvaloradas, en ciertas actividades que hacía o hace la mujer dentro del hogar, a cocinar. A veces las mujeres de verdad tienen esa idea de que no se les está valorando, que hayan hecho un almuerzo exclusivo para los hijos, y los hijos también muestran tal vez un rechazo por ciertas comidas. Hay que verlo también desde esa perspectiva, cómo se siente mamá, cómo se siente papá cuando realiza sus actividades dentro de la dinámica familiar. La dinámica de poder y la dinámica de comunicación también es un factor que influye mucho en la distribución de las responsabilidades. La comunicación abierta y efectiva ayuda a que se genere una distribución mucho más equilibrada. Esto ayuda a que se eviten problemas de comunicación, malos entendidos, y que puede surgir también mayor parte en las tareas, si fuera en el caso de conflictos, esas tareas que no se distribuyen, genera tensiones. Por ejemplo, por ser la hija mayor, pues a cocinar,
por ser el hijo mayor, ve la tele, y eso también genera conflictos, desvalores, y que no solamente se queda en la dinámica del hogar en primera instancia, sino puede trascender a futuro en otros hogares que se llegue a formar como ya adultos, en el caso de los niños o adolescentes. Teoría de intercambio social también influye mucho a esto, porque tenemos que tener un balance en las relaciones. Los integrantes de la familia deben sentirse valorados y también que están contribuyendo de la misma manera dentro del hogar. El impacto en los hijos aquí también influye mucho en las responsabilidades que se tengan dentro del hogar. Y como en anteriores llamadas les mencionaba, que por más que mi hijo sea pequeño, también tiene que colaborar en el hogar, pero no con las mismas actividades de un adulto, sino con otras actividades. No me dejarán mentir, aquí también hemos pasado por la etapa de que queríamos ayudar a mamá en la cocina y no podíamos agarrar fuego a cierta edad, o a usar objetos punzocortantes a cierta edad, pero les ayudábamos a contar las arvejitas, a pelar las arvejas, a pelar las habas, a contar los arroces, a hacer ciertas actividades que era para nuestra edad. Y hay que aplicarlo esto ahora con nuestros hijos, darles responsabilidades dentro del hogar, la limpieza, el ayudar en la cocina, el tal vez distribuir los roles de manera más objetiva al momento de mantener las relaciones. Como les mencionaba, eso no solamente queda ahí, estamos formando a futuros seres funcionales para la sociedad que van a trascender a otros hogares u otros espacios donde también se vea la reducción de conflictos o situaciones que afecten a la autoestima, autoconcepto y que generen estrés. Eso es muy importante analizarlo. Perfecto, la información precisamente con Janet, nuestra psicóloga, que nos trae información relacionada precisamente a las actividades normalmente que se desarrollan y que nos sirven de enseñanza, de reflexión, de aprendizaje con respecto al manejo, por ejemplo, en el hogar, a cómo abordar diferentes temas desde el ámbito precisamente del núcleo de familia. 7 de la mañana ya con 47 minutos, 7 con 47, estamos en el informativo Huillaricuy, amigos oyentes. En breve se viene también nuestro corresponsal desde Tamboamba, precisamente Aquiles Abarca, con la información desde esta localidad. Repercusión está teniendo sin duda este tema del incendio forestal que se ha registrado en la localidad de Cotabambas, en el distrito de Cotabambas. Muchos están preguntándose también si esto nace a raíz de un problema que se ha originado precisamente con alguna comunidad o algún poblador que seguramente ha ampliado está en el tema de ampliar sus terrenos, en la limpieza que normalmente se hace en esta época para los cultivos, haya podido escaparse precisamente este fuego para que pueda originarse este incendio que está afectando a muchas familias. 7 con 48 minutos, 7 con 48. Siete con 50 minutos, amigos oyentes, vamos al detalle de más notas en el informativo Huillaricuy. Y bueno, ampliando la información en el ámbito regional, sin duda este tema de los accidentes de tránsito, lo habíamos dicho, están generando también mucho dolor en esta localidad. Precisamente más de 50 fallecidos producto de la larga lista ya de accidentes de tránsito se han registrado en este sector. Hablamos del sector de Chontay, prácticamente con despistes de camioneta hacia el río Pachachaca. Esto precisamente a raíz del exceso de velocidad,
a raíz también de, digamos, de las condiciones de repente de la vía, pero ni Provías Nacional, tampoco Provías descentralizado, ni la concesionaria Sur Vial están encontrando solución a esta técnica, dicen, a este problema, porque el puente de Chontay, bueno, para muchos entendidos también sería, digamos, no está técnicamente bien elaborado, hay un problema ahí técnico, dicen, pero también el exceso de velocidad es el que origina este tipo de accidentes. Una vez más, el puente de Chontay cobró una nueva vida tras el despiste y caída de una camioneta hacia el río Pachachaca la mañana de precisamente ayer, martes 20 de agosto. Por causas que son materia todavía de investigación, el conductor de la camioneta de color rojo, con 4 ocupantes a bordo, habría perdido el control del vehículo tras tomar la cerrada curva situada a escasa distancia del puente, cayendo al vacío desde una altura de 10 metros. Bueno, lamentable, el puente maldito le han puesto a este puente, ¿ah? Ojo, mucho cuidado, igual los amigos del volante siempre, no está de más que tengan todas, que tomen las medidas siempre al momento de manejar. Tenemos un comunicado aquí de parte del alcalde del centro poblado de Ñahuiña. Él nos está enviando un comunicado. Se va a desarrollar la segunda Feria Regional de Artesanía, Feria Provincial en Vacunos, Cuyes y Tubérculos, y la 16ª Feria Distrital Agropecuaria y Gastronómica Ñahuiña 2024, donde va a haber concurso regional de artesanía, van a haber juzgamiento de vacunos, hembras, juzgamiento de cuyes, va a haber concurso de tubérculos andinos, también va a haber concurso de platos típicos, concurso de habilidades de Pushcay y Chumpi Aguay, competencia hípica, van a haber artistas locales. Esto parte del proyecto y ampliación de los servicios de apoyo al desarrollo productivo en la articulación comercial de productores agropecuarios del distrito de Coyurqui. Ya saben, están todos invitados a esta segunda Feria Regional de Artesanía, también Feria Provincial en Vacunos, Cuyos y Tubérculos. Están todos invitados. Agradecemos al alcalde, en este caso del centro poblado de Ñahuiña, que está pidiendo pues difundir esto. Bueno, también nos hablan del distrito de Cotabambas, nos dicen muy buenos días, señores periodistas de esta prestigiosa emisora. Agradecemos el extensivo apoyo para nuestros hermanos de Chaupec, Añarqui y Tamburo, y que cualquier apoyo será bienvenido. Hay que apoyar realmente si es que está en nuestras posibilidades. Los hermanos de Chaupec, Añarqui y Tamburo no le están pasando nada bien. Así es, ¿no? La solidaridad del caso a través de nuestro medio también con estas localidades. Está Ubaldo Ucharo precisamente para ampliar este tema de la feria regional artesanal que se está desarrollando en Ñahuiña. ¿Cómo estás, Ubaldo? Buenos días, bienvenido al informativo Villaricui. Muy buenos días a la prestigiosa emisora de Radio Surfui y asimismo a las poblaciones de Cotabambas y Grau. Un saludo cordial a nombre de la Municipalidad del Centro Poblado Ñahuiña, y a la vez también invitarle a esa feria, a segunda feria regional en artesanía, y también a la feria distrital provincial, y hacer extensivo invitación a todos mis paisanos, tanto de la provincia de Cotabambas y Grau, para que puedan participar el día 28 de agosto a esta feria que está programado de parte de la municipalidad. Perfecto, 28 de agosto, entonces esta feria distrital agropecuaria gastronómica, va a haber un concurso regional, de acuerdo a la información que nos están alcanzando, concurso provincial, juzgamiento de vacuno, hembras, también juzgamiento de cuyes. Es una feria importante que se va a desarrollar en esta localidad, Ubaldo, y por supuesto es importante que hagas la invitación y las coordinaciones también que se están realizando para llevar adelante esta importante feria en esta localidad. Sí, está bien, por supuesto. Es tanto en ovinos, vacunos, también en cuyes, también como también en productos y también lo que es artesanía. Yo creo que acá la provincia de Cotabambas y Grau siempre se ha identificado con lo que es ganado vacuno, ¿no? Entonces por ello hacemos el extensivo invitación para que puedan participar ese día 28 de agosto en esta gran feria, ¿no? Entonces en nuestro centro poblado, ¿no? Entonces para ello quedan invitados también a su emisora.
No tenemos diferentes actividades también, ya dentro de unos estaré una programación general para que nos pueda ayudar a difundir. Perfecto, nos parece muy bien. Entonces estamos desarrollando esta segunda Feria Regional Artesanal, Feria Provincial en vacunos, cuyes y tubérculos. Ubaldo, finalmente la invitación a la población en general para que asistan este 28 a esta feria, en el marco también precisamente de las actividades que ustedes desarrollan. Sí, en conmemoración a los 32 años de su creación política como centro poblado de Ñahuila, se le hace la extensiva invitación a todos los paisanos de la provincia de Cotabambas, a los distritos Chalhuahuacho, Tambobamba, a Mara, Akira, Cuyurqui, Nuevo Progreso y otros distritos, Guayati. Queremos hacer la invitación, ¿no? Entonces, que se va a realizar diferentes actividades, ¿no? Que empieza desde el día 25, 26 de este mes hasta el día 31 de agosto. Entonces, para ello quedan invitados también a todos los amigos aficionados, también tenemos carrera de caballos el día 27 y 28, va a ser lo que es categoría tiros y mano alzada, ¿no? Las dos categorías acá en el sector Molino Pampa. Para ellos hacemos la invitación correspondiente y que desde hoy ya vayan alistando de repente sus bonitos ejemplares en lo que es en carrera de caballos, y asimismo diferentes actividades que se va a realizarse. Hermanos de la provincia de Cotabambas y Grau quedan invitados para esta actividad. Muchas gracias, señor. Muy bien. Muchísimas gracias por esa invitación, señor Ubaldo. Estamos seguros que va a tener mucha afluencia. Reiteramos nosotros la invitación para esta Feria Distrital Ñahuiña 2024. Todos los éxitos en esa fecha. Le agradecemos por este contacto telefónico. Sí, muchas gracias. Entonces, el día de mañana estaré pasando la programación general, por favor. Claro, aquí encantados. Nos la envía y nosotros la difundimos por nuestro medio de comunicación. Ya, ok, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Ubaldo Ucharo, ¿no? Desde Ñahuiña, precisamente, con esta feria. Hablando de ferias, mi estimado Gonzalo, tenemos también este fin de semana. Sí, este fin de semana ya en empieza Tambobamba, la feria, ¿no? La feria provincial, ¿no? Porque estamos de aniversario. Vamos a, por supuesto, también hacer la difusión respectiva nosotros en nuestro medio de comunicación de esta importante actividad que se está desarrollando en la provincia de Cotabambas en el marco del 64 aniversario de Restitución Política. Buenos días, ya está con nosotros precisamente Aquiles Abarca, nos trae información, luego entramos ya con las primeras planas porque Lisbeth Saldívar nos ha dicho que yo cierro el informativo, no se preocupen. Entonces, nos vamos antes con Aquiles Abarca desde Tambobamba. ¿Cómo está Aquiles? Buenos días. Muy buenos días, mis queridos amigos. Así es, el día de ayer, bueno, pues ha concluido carrera de caballos acá en la pista hípica de la comunidad de Azacasi, Tello. De nombre habían puesto Chabuca Grande, bueno. Así que ha habido buena participación, nos han visitado de Chumbivilca, de Santo Tomás, de Lili, de Grau, de sector Cusco, de diferentes lugares, ha estado muy bonito, buenos ejemplares. Bueno, pues una competencia, pero ya de alto nivel prácticamente, y también han participado casi de todos nuestros distritos, los aficionados a carrera de caballos, pues han estado presentes ahí del distrito de Chalhuahuacho, distrito Coyurqui, parte alta, Tambobamba, también han estado del distrito de Mara, bueno, del distrito de Cotabambas, ha estado muy bonito. Más bien el día sábado y domingo se lleva pues feria agropecuaria como también feria ganadera acá en el sector de Pampañapata. Ya está ya todo preparado para realizar esta actividad por los festejos de nuestra provincia de Cotabambas, mis queridos amigos. Bueno, también tristeza pues por el incendio que viene suscitando allá en el distrito de Cotabambas. Acabo de informarme con los del lugar de que a la comunidad misma no ha afectado, no podemos exagerar tampoco. Sí, sus pastizales, parte baja más que todo hacia el río,
cerca al puente de Hualcachaca. Esto es roca, es accidentado, no pueden entrar ni como tampoco a querer apagar, no se puede porque es muy accidentado esa parte, pero sí se han solidarizado pues con la visita de todos los distritos de nuestra provincia de Cochabamba. También me informan que también del departamento de Cusco o de región Cusco también han venido y les ha apoyado. Qué bien, porque tenemos que siempre ser solidarios, tenemos que dar también nuestro apoyo, si fuera posible, económico, en víveres, de todas maneras, pero ya pues ahora ya no hay cosecha tampoco, posiblemente se ha quemado pues sus árboles frutales, sus pastos en la parte alta, pero felizmente ya lo han apagado. Solamente que falta apagar es pues parte baja hacia el río. Tampoco no se puede ir como ingresar, como vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque es bastante accidentado y por más que quisieran no se puede, pues no, y por ahí nomás, pero ya parte alta más que todo de la comunidad de Chaupej, ahora parece que está avanzando de parte baja hacia el sector de Huáñez. Es una comunidad, una pequeña comunidad, y bueno, pues están atentos también pues los paisanos quienes han llegado al lugar de acá de Tamobamba, de Chalhuahuacho, de diferentes distritos están allí actualmente. Ya no, entonces tenemos que ser solidarios, mis queridos paisanos, siempre, de todas maneras hay que apoyar con nuestros víveres, con un poco de dinero, según a nuestra voluntad acá en Tamobamba. Ya la han aperturado para poder colaborar, porque felizmente acá en Tamobamba somos muy solidarios. Cuando hay algún accidente, de inmediato nosotros estamos ahí atentos para poder hacer llegar nuestro apoyo, sea económico, en víveres. Así que creo que el resto de los distritos también tienen que ser así, solidarios. Siempre somos una sola provincia y no podemos tampoco ser ajenos, mis queridos paisanos. Nada más haría por el momento, muy amable, hasta cualquier momento. Perfecto, muchas gracias. Aquiles Abarca desde Tamobamba, alcanzándonos información de esta feria que se desarrolla, sí, de la feria agropecuaria. Importante la información de Aquiles Abarca, además también hablándonos un poco pues de este incendio forestal que se está originando en Cochabamba. Gracias, Aquiles, estaremos en contacto en otros días para, por supuesto, alcanzar información desde Tamobamba. Bueno, hasta la próxima, mis queridos amigos. Buenos días. Aquiles Abarca. 8 de la mañana ya con 2 minutos, 8:02 estamos en el informativo Huillarico y por supuesto nuestra colega Lisbeth Saldívar toma la posta para poder alcanzando las primeras planas y por supuesto cerrar el informativo Huillarico. Muchísimas gracias, William, por el pase. Gracias a todos nuestros amigos que nos están acompañando en esta mañana en el informativo Huillaricui. Hatuna Payucui, Hatu Marcariquio Campas Ñachay Turachay, Yarikamushan Quintero Hawapi, que informativo Huillaricui, Liki Azuepas Loxerimushan, Guairawasi Surfui, Son con Manta Pacha, Ginas Papas Riki, Mastarikamushan, Tambobamba, 97.5 FM, Chaynayata Riki, distrito de Cotabambas.
Ojalá podamos tener en contacto o ingresar en contacto en unos instantes también, y si no es, mañana nos estará dando mayores detalles desde Defensa Civil de Chalhuahuacho, el señor Edilberto Pinares nos estará dando detalles, porque in situ él está pues apoyando justamente con todo este equipo de Defensa Civil del distrito de Chalhuahuacho. Tenemos ahí algunas fotografías y videos que nos ha compartido. En unos instantes también vamos a estar compartiendo en las plataformas de Radio Surfui. Muchísimas gracias a nuestros amigos en el distrito de Coyllurqui a través de Radio Guaira 101.5 la frecuencia modulada. Distrito de Cotabambas, Radio Poder Chasqui 97.9 de la frecuencia modulada. Muy bien, 8 de la mañana con 4 minutos. La hora es importante, señora Caballero, hay que apurarnos para poder llegar con hora al colegio, a la institución educativa o a algún lugar que tengamos que nosotros viajar o salir, vayamos con la hora, seamos puntuales. 8 de la mañana con 5 minutos. Muy bien, ahora sí, se nos viene ya las primeras portadas para poder compartir con ustedes en esta mañana las informaciones de los diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Muy bien, tenemos ya entre manos el diario El Chasqui, Apurímac para el Mundo. Nos trae en su portada: camioneta cae al río en Puente Chontay, vía Chalhuanca, Abancay, lugar donde ocurren varios accidentes de tránsito. Los ocupantes eran exmilitares de la FAF y Policía Nacional, que dejó un fallecido y 3 heridos. Fatal accidente vehicular en Chontay. Qué terrible. Realmente en nuestra región estamos dando a diario, no solo uno, a veces hasta 2 accidentes. Tengamos mucho cuidado, queridos amigos, quienes están conduciendo justamente pues un vehículo mayor o menor. Usted tiene que tener, siempre estar manejando a la defensiva. Pase lo que pase, no corra, por favor, no corra. En Abancay, Serfor y UNAMBA unen fuerzas para la rehabilitación de 2 crías de puma andino. Y en Abancay también realizan lanzamiento de la Semana de la Lactancia Materna. Municipalidad y Gobierno Regional firman convenio para impulsar proyecto de desarrollo. Más información en el diario El Pregón, diario de Apurímac. 8 de la mañana con 7 minutos. ¿Hasta cuándo seguirá cobrando más vidas? Puente de la Muerte. No paran las tragedias en nuestra región. Una camioneta que se dirigía de Lima a Cusco cayó del puente Chontay al río Pachachaca, dejando como saldo una víctima mortal y 3 heridos. Aún se desconocen las circunstancias que rodean este lamentable accidente ocurrido la madrugada de ayer. Mientras tanto, ya son 5 días, bueno, con hoy día serían 6 días el incendio forestal, pues en el distrito de Cotabambas. Ya han evacuado a las familias de la comunidad de Añarqui y bueno, continúa este hecho lamentable realmente. Cuánta de biodiversidad estamos prácticamente perdiendo en este incendio forestal. Ya no habrán los animalitos que vivían en estos lugares, ya no habrán las plantitas que crecían en estos lugares. Bueno, todo queda en ceniza. Qué pena realmente, qué pena.
Felinos a salvo. 2 crías de puma fueron rescatadas en Aymaraes. Qué linda noticia. Se unieron de verdad. Bueno, es una pregunta. Tienen muchas dudas todavía la población. El gobernador y el alcalde de Abancay sostuvieron importante reunión. Bueno, de hecho que al margen de las diferencias políticas, personales, como fuere, pues uno tiene que trabajar en beneficio de la población, no en beneficio personal o en todo caso solo del alcalde, del gobernador, ¿no? Al margen de las diferencias que ellos tengan, pues tienen que ver por la integridad y el desarrollo del pueblo. 8 de la mañana ya con 9 minutos, vamos con otros diarios y vamos de visita rapidito hasta la región de Cusco. ¿Qué nos trae la información? En esta mañana el diario Cusco, Pleno del Congreso programó debate para la segunda votación de reforma constitucional. Mañana definen si eliminan o no a los movimientos regionales. Mientras tanto, la parte superior de este diario también nos dice permitirá acceso directo a habitantes de Piccho Rinconada. Iniciaron importante obra de interconexión en prolongación Arcopata. Parte superior entregaron remozada imagen de la Virgen Natividad de Paruro. Comerciantes de Feria Sabatina de Arpac no cuidan predio facilitado. Ay, ¿dónde no ocurre eso, no? Siempre haciendo daño, siempre sin cuidar, ¿no? Y muchas veces la ideología o las personas dicen, si no es mío, ¿para qué? Nunca hay que ser así, hay que cuidar como si fuera suyo, trabajar como si fuera para usted. Obreros de construcción civil se movilizaron ayer por las calles de Cusco. Uy, tremenda movilización ayer en Cusco y una organización única, con decirles que pues de repente esta movilización estaba iniciando por el primer paradero de San Sebastián y los otros ya estaban por Avenida La Cultura. Fue realmente bastante personas muy organizados, todo el mundo llevaba sus banderines y todos estaban uniformaditos. ¿Qué le parece? Muchos se preguntan, ¿y detrás de ello cómo va? ¿Quién está organizando? 8 de la mañana con 10 minutos. El diario El Sol, por pugnas e intereses, evalúan declarar en emergencia la montaña de 7 colores debido a conflictos por administración. La disputa por el control de uno de los destinos turísticos más visitados en el Perú ha escalado. Gobernador de Cusco, Werner Salcedo, plantea estado de emergencia. Mientras tanto, ciudadanos de Canchis podrán presentar denuncias en audiencia pública. La Contraloría te escucha, así dice esta actividad que la Contraloría pues viene desarrollando en diferentes espacios públicos. Por otro lado, la vieron por última vez el 27 de julio. Buscan a turista neerlandesa, desaparecida hace más de 3 semanas. Uy, más de 3 semanas. ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde estará? Nos vamos hasta la región de Arequipa. Impunidad en el gobierno regional de Arequipa por falta de recursos. Se salvan de castigo. Son 400 los expedientes por procesos administrativos que involucran a trabajadores y funcionarios de la región que querían pues sin sanción o que quedarían sin sanción porque no se cuenta con lo necesario para seguir los casos. ¿Qué le parecía? Se salvaron por la campana. Melgar sale firme ante Cristal. Cueva se queda sin equipo y va a terapia. Bueno, todo lo que pasa también en el fútbol, ¿no? 8 de la mañana ya con 12 minutos. Nos vamos con los diarios de circulación nacional y El Comercio. Denuncia constitucional de la Fiscalía. Congresista José Arriola recortó, escuche bien, 102,000 soles a 10 de sus trabajadores. El parlamentario de Podemos Perú les exigió desde diciembre del 2021 que entreguen el 10%. O sea, el diezmo de su sueldo y el 15% del bono, que pues esta mala práctica continúa hasta marzo del 2023. Imagínate,
prácticamente por 2 años, ha estado mochándoles el sueldo a sus trabajadores según los testimonios de sus mismos trabajadores. Estás pasando piola. Así amedrentaba. Arriola a una auxiliar y otro le restó parte del salario, pese a estar con licencia por embarazo. Legislador rechaza, denuncia y dice que demandará, dice 2 de los testigos. Todavía tendrá cara para hacer eso. Oye, y si fuera él, pues mejor me callo, ¿no es cierto? Y más, quizá callado podría de algún modo defenderme de repente. Proyecto de Fuerza Popular plantea que un presidente pueda ser suspendido en el cargo hasta por 24 meses. ¿Qué le parece, Se inaugura CADE Educación con eje en la salud mental y física. Poder Judicial otorga medidas de protección a esposa de Cueva tras denuncia por agresión. Bueno, ayer en realidad en Cusco salieron muchos medios a favor, otros en contra. También los ciudadanos decían que les den una oportunidad. Otros decían pobrecito, otros decían pegalón que vaya a terapia, borrachín pergalón. Y bueno, tantas opiniones que salieron pues justamente a raíz de su salida de este jugador. Vamos con más información. La República, por la muerte de 49 ciudadanos en protesta, nueva denuncia contra Boluarte en la Corte Penal Interamericana. Esta vez el motivo es la demora injustificada de las investigaciones según los ciudadanos peruanos que suscribieron el documento presentado ante la Haya. Los avances para encontrar justicia para las víctimas han sido mínimos. Ex-premier Mirta Vázquez, quien suscribe la denuncia, dijo que está incluido el ministro o al exministro de Defensa Alberto Tarola. Un Estado no puede preciarse de ser democrático con estas violaciones de derechos humanos, que no puede quedar en la impunidad, afirmó. Así está, y está preocupada ahí la presidenta. 8 de la mañana con 15 minutos. Gestión nos trae en su portada: siendo optimistas, deberíamos crecer entre 3.7% y 4% para este año. Así afirma ministro de Economía José Arista. El titular del MEP indica que hay buenos motivos para estimar que el crecimiento en julio volverá a ser alto luego de que el PBI avanzó solo el 0.21% en junio. Raúl Pérez Reyes, ministro de Transporte, señala que se trabaja en 29 proyectos de infraestructura para el turismo en 9 regiones. BCR, mientras tanto, será, dice, cauto con reducciones de la tasa de intereses referenciales, sostiene así el gerente central de Estudios Económicos, Adrián Armas. Por otro lado, gestión, firmas globales y fondos de inversión ponen la mira en medidas o medianas empresas familiares. Por otro lado, influencer que no informe sobre su publicidad puede ser multado. Cuidado con los influencers, cuidado, papicha. 8 de la mañana con 17 minutos. Perú 21, ¿qué dice? Perú 21 nos trae en su portada: capitán de la DIVIAC y amigo del titular del Interior entrega 5 nuevos audios a la Fiscalía. Ministro Santibáñez acorralado. Mientras tanto, las parejas deben dormir en camas separadas. José Luis Pérez Alvela dice así. ¿Qué le parece? Creo que sí, ¿no? Vayan a separar. Cueva sin salida. Ya lo investigan y Cienciano lo despidió. Se saltan a la Fiscalía y llevan al Perú ante el Corte Penal Interamericana. Embajador castillista, dice Harold Forsyth, explica sus razones. Así nos trae Perú 21. 8 de la mañana con 18 minutos. Y el peruano, que nos trae en su portada: indicadores tienen impacto positivo en las MIPES. Exportaciones impulsan crecimiento económico y generación de empleo. Jefe del gabinete Gustavo Adriasen destaca aumento en 7.2% de los envíos durante el primer semestre y garantiza que la tendencia seguirá a alza. Mincetur, mientras tanto, prevé que el Perú cerraría, dice, el
2024 con una expansión superior a 4% y superaría los 64 millones de dólares en productos exportados. Buena noticia. Ojalá que sigamos creciendo. Construyen 3 colegios de alto rendimiento vía obras por impuesto. Estarán, dice, estos 2 años y beneficiarán 900 estudiantes luego de su construcción. 8 de la mañana ya con 20 minutos. Ahí están los diarios de circulación nacional y que nos trae el diario El Correo en su portada, en su circulación ya nacional. El Poder Judicial evalúa hoy prisión preventiva para Nicanor Boluarte y otros 5 implicados. Los huayquis en su hora cero. La Fiscalía ha solicitado 36 meses de cárcel preliminar para el hermanísimo de la presidenta, el abogado Mateo Castañeda. Jorge Luis Ortiz, dice, pues, asimismo, Marreros, Zenobia y Vázquez y los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar implicados en el nombramiento irregular de prefectos y subprefectos. Cienciano separa a Cristian Cueva y la Fiscalía le inicia investigación por agresión. Ahora practicará ahí, ¿no? Denuncia contra Dina ante Corte Penal Internacional debe pasar, dice, un filtro. 8 de la mañana ya con 21 minutos. Más diarios para hoy. La Razón. ¿Qué nos trae a ver La Razón? Trae ahí la fotografía, en todo caso, de la señora Keiko. ¿Qué dice la información? Destapan mentiras contra Keiko. Exdirectivo, dice, de Odebrecht negó que haya entregado dinero sucio a lideresa de Fuerza Popular, sino que era limpio. Defensa legal de Keiko Fujimori asegura que todas las patrañas serán, dice, archivadas. Fiscales manipularon declaración de Jorge Barata. ¿Qué le parecerá? ¿Será? No sea. Después de haber dicho. A ver, ahora sí, en todo caso, 8 de la mañana, 22 minutos. Por acá tengo algunos diarios de deportivas, que voy a compartir también con ustedes, de hecho. A ver, vamos. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Bueno, Surfo y Deportes. También voy a compartir algunos diarios que tengo acá entre manos para que esté también informado en cuanto al deporte. Y de hecho, casi la mayoría, si no todos, en realidad sacaron el rostro, pues, de Cuevita. Lo investigan, dice así, ojo, lo investigan por violencia física, y psicológica contra Pamela López. Fiscalía pone en la mira a Cuevita. Ahora, pues, y Corte Superior Justicia de Lima otorga medidas de protección a la esposa todavía del jugador. Club Cienciano separó al futbolista tras la denuncia de agresión. Pasó. Ahora sí, otro diario que tenemos también, Deportes. ¿Cuál es? También ha sacado su titular Trome, que dice, votan, siempre con sus titulares muy peculiares, ¿no? Votan a Cueva por pegalón. Cienciano despidió a futbolista tras escándalo de agresión a su esposa Pamela López. Volante pide disculpas en un comunicado y confiesa que sufre depresión crónica. Ahora, peor será, pues ahora, si lo llevan a la cárcel ahí, y macha pasanca. ¿Y qué dice Libero? Libero para hoy también nos trae información deportiva. Ahí sí habla de Alianza Arriba. Los íntimos aprovecharon empate, dice Crema, en la altura para tomar la punta del clausura tras vencer a Cienciano en Matute. Cabellos 2 y Zapac anotaron. Por otro lado, la Crema no sabe perder, clásico en Arequipa. Otro diario que nos habla de deportes también es Todo Sport. Alianza goleó 3-0 a Cienciano con 2 goles de Catriel Cabellos y uno de Pablo Zabac, quien volvió a convertir tras un año de sequía. Dice, más puntero que nunca. Y ahí están, pues, en todo caso, los aliancistas celebrando.
8 de la mañana con 24 minutos. ¿Qué más tenemos? ¿Hay alguna información? Depor, nada más dice Depor, corazón para golear, con doblete de Catriel y pues la reaparición goleadora de Sabac. Alianza Lima sumó su primera victoria en la era Soso y tomó la punta de clausura. Íntimos se ilusionan con el ansiado título. Todas 8 de la mañana con 25 minutos. Así están, queridos amigos, la información deportiva también. Aquí hay otro... El 10, ¿no? El 10 es otro diario que también habla del deporte. Dice, vuela en la punta. Contundente, Alianza aplastó, dice al papá. Y es el único líder de clausura. Un gol de Sabac y un doblete de Cabellos desataron la fiesta en Matuti. 8 de la mañana con 25 minutos. Así están los diarios también y también la información deportiva para hoy. Queridos amigos, si ustedes tienen todavía ahí algún comunicado, algún aviso, algo que comunicar en su comunidad, al WhatsApp de la radio, al 974-782420. Todavía tenemos unos minutos más para poder compartir con ustedes la información que ustedes desean, pues. Mientras tanto, voy a compartir con ustedes información actualizada para hoy. Información actualizada en nuestra región. Tome nota esta información. Exfuncionario y exproveedor del municipio de Cocharcas es sentenciado por colusión. Reconocieron delitos mediante colusión anticipada de juicio. Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Andahuaylas logró 4 años de cárcel para cada uno, a un exfuncionario y a un proveedor. La Fiscalía especializada de delitos de corrupción de funcionarios de Andahuaylas consiguió medida conclusión anticipada de juicio que se condene al exgerente de la Municipalidad Distrital de Cocharcas, Florentino. ¿Y por qué no le ponen el nombre completo? ¿Por qué solo le ponen iniciales? No es un menor de edad, hay que darle un nombre completo. Y al proveedor Wilber, ahí también solo le ponen nombre y le ponen sus iniciales. Hay que ponerle nombre completo, pues, a las personas que atentan, ¿no? En todo caso, y son personas adultas, no son niños, para ponerles solamente iniciales. Bueno, ellos están declarados como autor y cómplice del delito de colusión simple, respectivamente. La sentencia obtenida por la Fiscalía Adjunta Provincial, Yurema Quispe Curo, dispuso que cada uno de los acusados cumplan 2 años y 7 meses de pena privativa de la libertad suspendida y paguen una reparación civil de 6,000 soles a favor del Estado, además de quedar inhabilitados por el periodo de 4 años y 4 meses en el caso del exfuncionario. Además, su pena fue convertida a 135 días de servicio comunitario. Una sanción realmente no tan fuerte, llevadero. Imagínate, solo 6,000 soles, tiene nada más una suspensión en cargos públicos solo por 4 años. ¿Qué será? La investigación fiscal determinó también que ambos sentenciados se concertaron, dice, ilegalmente para firmar un contrato de 34,000 soles para el servicio de mantenimiento y reparación de un volquete de propiedad de esta entidad municipal. El monto pactado inicialmente era de 65,000. Sin embargo, debido a que dicha suma obligaba a realizar un proceso de selección, ya que superaba el tope establecido por el organismo supervisor de contrataciones del Estado, OCSE, pues se involucró a otros servidores municipales para generar los expedientes administrativos que facilitaron la ilícita elaboración de un contrato directo. Todo estaba habladito, todo estaba pactadito, todo estaba acordadito.
8 de la mañana ya con 29 minutos y en las redes sociales nos dejan también sus comentarios nuestros amigos. Rapidito, tengo un minutito ahí, señor Chinchilico, para poder darle lectura. Y acaba de escribirnos Luis Escudero Bolívar. Muchísimas gracias por escribir. Dice, buenos días, por favor, por este medio de comunicación difusora de Cotabambas, hagamos el llamado o hagan el llamado urgente para que lleguen más ayuda para controlar el incendio forestal en Cotabambas. En este momento crítico, dada la información, toda la información, señor Luis, no sé si usted estuvo con la radio desde las 6:30, prácticamente de 7 a 8 hemos dado la cobertura como tiene que ser sobre este incendio. Y si usted no ha escuchado, por ejemplo, desde Cotabambas hemos tenido la participación de Daniel Ventura, dándonos todos los detalles, y ayer y antes de ayer y hoy estamos dando la información y efectivamente estamos haciendo el llamado a todas las autoridades. Dicho ello, es que los distritos también se están sumando y pues, por ejemplo, nuestro distrito de Chalhuahuacho se ha sumado y están ayudando, y los otros distritos de igual modo. Entendemos que la región de Cusco también está haciendo oído y ojalá que en el transcurso del día puedan llegar más apoyo. Eso es lo que se quiere. Señor Luis, estamos dándole nosotros la debida importancia a este tema y también, por supuesto, la información tenemos que darla completo, la información de las portadas, la información futbolística y todo lo que tenga que ver en este diario y en este informativo Huillarico. Muchas gracias, señor Luis, por en todo caso compartir también la información y la preocupación. Nosotros compartimos su preocupación. Muchas gracias a Eduardo Arcos Lima, muchas gracias por me dice, estimados amigos, saludos Liz, a Gonzalo, a William, que ya ellos están en camino para la chamba, para el trabajo, y pues también a todos nuestros amigos que siempre nos están escuchando. Y Arcos se solidariza con todos los hermanos del distrito de Cotabambas por este lamentable incendio que es ya el sexto día que se viene dando. Y efectivamente no es la primera vez, señor Luis Escudero, este medio de comunicación siempre hemos tenido el llamado en todo a través, y si usted escucha la radio de las 24 horas, tenemos ahí las pautas puestas, llamando siempre a la reflexión de las personas que no deben quemar ningún resto en sus chacras, ninguna de sus copas en sus chacras no deben quemar, y eso es el llamado siempre que hemos hecho. Ojalá nos sirva de enseñanza esta tragedia que ha ocurrido prácticamente atentando la biodiversidad en el distrito de Cotabambas. 8 de la mañana con 30 minutos, me despido, muchísimas gracias, le ponemos punto final a Huillaricuy. Conmigo será hasta unos minutos, a las 9 en punto entramos con la chambita. No duden en enviar sus avisos económicos, toda la información. Alliyanmi María, kaypim ñuqaqa chakrapi wanukunata uñuchkani kañanaypaq, cosechamanta qhipaqkunata. Ama ya, ama kañaychu, llallirachikuwaqmi, urhukunapi ishu sachakunatataq kañaykuwaq. ¿Ah? Ari, manataq chaytaqa musyarqanichu, sapa kutim chaytaqa ruani, manam imapas saschakuyqa karqachu. Manan librichu kachkanchik, yanqataq llallirachikuwaq, awaykipim li kamachikuykuna, multakuna, karcelpas karunman. Manam kamachikuykunapa nisqantaqa yacharqanichu, imatataq ruaruchwanri. Aswan ya, chahu wanukunata uñuruspa, ismurachisun, chakranchik wanunanchikpaq. Allinpunim chayqa María, mana saschakuypi kanapaq, hinallataq pachamamapas hawqa kananpaq. Añanchayki yachaynikimanta María, kunanmantaqa yachasaqñam imayna wanukuna ruayta. Kusa, ñuqanchikmi yuyaymanananchik, kay urhu ichunchikuna, sachanchikuna, lliw uñulla, kay pachamamanchikta ama chakuyta. Provocar incendios forestales se paga con hasta 12 años de cárcel. Piensa en ti y en tu familia. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Gobierno Regional de Apurímac. Unidos por el pueblo. Hola amigos, hoy les traigo información importante para conocer los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas en las comunidades de su área de influencia y en la Vía Nacional del Corredor Minero.
Minera Las Bambas ha desarrollado con éxito 16 campañas de salud en 20 comunidades de la provincia de Cotabambas, alcanzando un total de 11.370 atenciones en especialidades médicas como odontología, pediatría, ginecología, gastroenterología, oftalmología, optometría, geriatría, medicina general, medicina interna,